Romanos 1:16. Sé que están cansados, pero por reverencia al Señor póngase de pie. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí está aquí, verá? Porque no le oigo, hermano. Vamos a leer todos en voz fuerte, verá, porque eso es importante y eso es lo que hoy tiene que ver la palabra, hermano. Que tanto practicamos la palabra, que tanto leemos la palabra. Y si algo tenemos que mirar nosotros, hermano, es que tanta búsqueda hay en nosotros hacia la palabra. Amén. De nuevo, 1, 2, 3. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre del cielo, te damos las gracias en esta tarde que nos has permitido estar con tus hijos, con tus hijas, pidiéndote, Dios mío, que seas tú hablando, ministrando, seas tú, Señor, en nosotros para poder glorificarte, poder exaltarte, poder, Dios mío, hacer tu bendita voluntad. Ábrenos el entendimiento, podamos comprender y hacer tu bendita voluntad. Te damos las gracias, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Y todos decimos fuerte: amén, amén y amén. Siéntese, hermano. El Señor hablándome a mi vida, hermano, en este pasaje, porque creo yo que estamos en un tiempo de que mucho creyente no está viviendo la palabra. Por eso el que no vive en la palabra se está convirtiendo en un religioso. No vive de la palabra, porque en la palabra, como dijo mi Señor Jesús, a algunos hombres les dijo que la palabra no estaba en su corazón. Y cuando la palabra no está en el corazón de un hombre, es un creyente religioso. Simplemente su corazón es cristiano por nombre, pero no hay una conversión genuina. Porque el Señor no nos mandó a ser cristianos, sino nos mandó a ser discípulos de Cristo, genuinos seguidores de Cristo. Por eso discípulo significa seguidor. Creo que los verdaderos genuinos son aquellos que se han convertido, aquellos que realmente, hermano, le han cambiado el significado, o sea, el valor y la importancia que tiene la palabra cristiano a la palabra discípulo. Yo creo que estamos viviendo tiempos donde Dios está confrontando, hermano, a nuestra realidad, nuestra vida como hijos de Dios. Pero yo este tema, hermano, así le puse: es la palabra de Dios la que se cumple. ¿Cuántos dicen amén? No se duerma, hermano, conteste siempre, verá, conforme a Dios esté hablando. Porque en este tiempo Dios quiere manifestar su palabra, pero cuando uno, hermano, está en falta de atención, porque aún la falta de atención, hermano, es un oidor. Usted sabe que los oidores se engañan a sí mismos y por lo tanto, hermano, no llegan a entender y a comprender la voluntad de algo que Dios quiere. Entonces estamos viviendo tiempos de mucho, hermano, religiosidad, pero, hermano, no se está viviendo realmente el poder de la palabra. Digan conmigo: la palabra tiene poder. Pero quiero explicarles en quiénes se cumple ese poder, en quienes realmente se hace una realidad la palabra. La palabra no es por decirla, la palabra es por creerla. Por eso aquel que está vacío y desordenado, hermano, no va a entender la voluntad de Dios, porque de plano la desconoce. Por eso el hombre que lee, el hombre que ora,
El hombre que, por eso la oración es para entender la palabra. Por eso es importante que la oración y la palabra tienen que ir juntas. Porque la oración nos abre el entendimiento de lo que estamos aprendiendo. Pero hermano, hay gente que cree que mencionar palabras o un lenguaje, mencionar Dios, ya cree que es Dios, está con él. Ya cree que Dios está en su vida, está haciendo que Dios le está agradando, hermano. Aún el diablo hablaba, me tocaba versículos, hermano, pero no es de Dios, hermano. Y quiero hablarles en este entonces, hermano, que hay que entender que el punto es aquí, hermano, en este pasaje es que entender que el evangelio es poder de Dios, tiene un poder. Pero hermano, que hay que entender, hermano, que Dios no mandó. Porque si algo está sucediendo también en este tiempo, hermano, es que el hombre, hermano, está enseñando, mucho ministro está enseñando sin que perciba, porque a veces es imperceptible y hay que, por eso la enseñanza, la palabra tiene que ser, hermano, sometida al Espíritu, a la luz del Espíritu, para entender lo que realmente estamos predicando. Porque hermano, yo veo que en este tiempo mucho creyente piensa, mucho ministro piensa que la palabra, hermano, lo que hace es al hacer a las personas buenas, quieren ser buenas personas. Y déjeme decirle que solamente pueden formar buenas personas los hombres. Pero Dios no mandó a ser buenas personas, dio a ser buenos hombres. Hermano, Dios mandó a ser un buen hombre, una buena mujer, no una persona buena. Porque hay que entender que el propósito de Dios no es halagar al hombre, sino que Dios se exalte en la vida del hombre. Porque hermano, Dios no mandó, vuelvo a repetirle, que Dios, el hombre, sea buena persona, sino que el hombre, hermano, sea un buen hombre, sea un buen hombre de Dios, una buena mujer de Dios, hermano, que entienda el evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque el evangelio, hermano, o cuando se malenseña, tiene un principio meramente humanos que no tienen nada de Dios. Hay creyentes que no tienen nada de Dios porque su principio, su meta es ser buenas personas, no buenos hombres en Dios, no buenas mujeres en Dios. Por eso hay quienes viven, son muy dadivosos, son muy buenos, pero cuando se trata de un problema y de resolverlo, quieren resolverlo con palabras hermosas y no con palabras que vengan de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque apareció su apariencia, apareció su transformación, que era una buena persona, no un buen hombre, un buen ministro, un buen creyente, un buen hijo de Dios, sino que simplemente es una persona buena. Ámense los unos a los otros, mira, sean amigables, y todo lo que enseñan es que las personas sean buenas, que no haya detalles en la vida de ellos, de que no se les encuentre un error, sino que se traten de que sean muy amistosos, amorosos, dadivosos, sino que sean, hermano, que cuiden, que hablen bonito, que hablen con respeto. Diga, qué admiración, hermano. Usted sabe que a Dios no lo vamos a impresionar con ese tipo de cosas, sino que tanto a nosotros le creemos al Señor. Porque yo quiero hablar, hermano, que si no te transforma la palabra, no ha habido una verdadera transformación. No ha habido realmente un cambio dentro de la vida de un creyente.
¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hay que entender que es el poder del evangelio. Porque cuando yo veo, hermano, cuando yo veo aquí en este pasaje, por eso yo puse aquí, hermano, usted puede poner el título que pueda. Es la palabra de Dios la que se cumple. Quizás quiero tratar de explicarlo lo más sencillo que se pueda, para que usted entienda cómo es una línea tan delgada, hermano, para poder entender cuándo es que la palabra realmente está en la vida de alguien, o alguien está atesorando la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque, digan conmigo, yo soy el cumplimiento de la palabra. Entonces, en una manera Dios se manifestó a tu vida, Dios se reveló a tu vida, Dios manifestó un poder a tu vida. Por eso dicen muchos, hermanos, no entendiendo lo que están diciendo, ¿verdad? Es que Dios me sacó de la droga, Dios me sacó de aquí, me sacó de allá. Yo era esto antes, yo era antes lo otro. Sí, claro, Dios manifestó un poder y se cumplió una porción de la palabra. Pero yo veo, hermano, que eso era un principio, no era lo que Dios, lo que dice realmente su bendita palabra. O sea, hermano, que se está mal entendiendo el evangelio, porque el evangelio, hermano, nos llamó a experimentar una verdadera transformación en nuestras vidas. El evangelio, digan conmigo, el evangelio transforma. O sea, cambia vidas. O sea, ¿por qué es un poder, hermano? Porque convierte las cosas en un estado diferente. Quiere decir que lo que Dios toca no es igual, no sigue siendo igual. Le hace una transformación completamente diferente como era. Por eso quiero entender que cómo es que opera ese poder cuando realmente está operando en la vida de alguien. No cuando dice que es cristiano, no cuando dice que oye, eso no transforma. Porque mire, hermano, entonces yo creo que Dios mandó a que experimentemos este poder, que experimentemos que el evangelio, la palabra, tiene poder. Por eso no desentrañarse, hermano, que en Santiago nos enseña que la fe sin obras es muerta. Así que quiere diciendo que hay que poner por obra la palabra. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque no se puede vivir una experiencia. ¿Cuál experiencia? En tu vida. Por eso el que no lee no entiende qué promesas Dios le ha dado. No entenderá qué promesas le ha dado en su vida. Claro, a muchos lo han aterrizado en lo terrenal, pero usted sabe que lo terrenal es segundo, no es lo primero. Porque, hermano, el evangelio, hermano, causa verdaderamente una transformación en la vida del que aquel que crea, aquel que le busca. Entonces, hermano, que usted sabe que hay un mundo secreto, hay un mundo que desea. Usted sabe que en la tierra, hermano, lo que mayor busca, el sistema, hermano, lo que más buscan en la tierra es el poder. En el mundo, hermano, lo que más buscan es el poder. ¿Por qué crees que quieren, hermano, unificar el poder? Tres cosas quieren unificar: el poder, la economía y la religión. De estar sobre todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque solo unificando el poder un máximo, hermanos, van a poder alcanzar lo que se establece en este tiempo. ¿Por qué? Porque el poder, hermano, cambia el mundo. Usted sabe que lo que cambia el mundo es el poder político, lo que cambia el mundo es el poder económico, lo que cambia el mundo es el poder religioso. Usted sabe que si llegan a tener el control absoluto de todo eso, ¿cómo transformarán las mentes y cómo se moverán, cómo controlarán a las gentes? Porque controlar tiene que ver con instruirles a un cambio de mentalidad. Por eso el poder no está en las leyes,
sino está en que se sometan a las leyes y que crean que eso es justo. Por eso hay que entender, hermano, que lo que realmente está sucediendo, aquel que tiene dominado el dominio, solamente se puede dominar a los demás cuando se tiene un control de sus mentes. Solamente así se puede gobernar. Por eso todo el sistema está lanzado a instruir, a enseñar, a cambiarle la mentalidad al hombre en el mundo. ¿Por qué, hermano? Porque el poder en eso consiste, hermano, en tener el control de la mentalidad. Usted sabe que si logran controlar las mentes, tienen el poder absoluto. Entonces, ¿qué es lo que quiero entender, hermano? Que el mundo secreto pero espérame, pero déjeme decirle que ese poder es limitado. Digan conmigo, limitado. Hay un poder, hermano, que es infinito. La que viene de Dios, hermano, pero que Dios la dejó en la palabra. Pero acordémonos, hermano, que la palabra, hermano, no se le fue revelada al mundo, sino se les es revelada, hermano, a la iglesia de Cristo. Hay un poder que puede hacer maravillas. Y Dios, a través de la creación, hermano, al principio de la creación de la tierra, hermano, vino manifestando el poder de la palabra. Por eso yo quiero que usted entienda de que ¿qué es la palabra? Entonces, hermano, mire que el mundo desea conocer este secreto, desea conocer los misterios para llegar a obtener el poder. Porque ellos tienen el control de la carne, hermano, pero no tienen control sobre la vida. Ellos saben, hermano, que aún sus propias vidas están limitadas. Pero ¿sabe qué poder tiene la bendita palabra, hermano? El poder, hermano, para hacer a un creyente, alguien que crea, un poder de vida eterna. De vida eterna. O sea que ese poder se extendió infinitamente. Ellos desean la inmortalidad. Usted sabe que por eso el poder, hermano, es ser inmortal. Imagínense que alguien tuviera el poder absoluto y aparte fuera inmortal. Entonces, hermano, Dios los limitó. Pero ellos desean la inmortalidad. Ellos desean una vida, un poder que les dé vida. ¿Para qué? Para seguir gobernando, para seguir con lo que tengan que hacer. Por eso ellos están deprisa, hermano, porque saben que su tiempo es corto. Digan conmigo, su tiempo es corto. Por eso dijo que cuando descendió el diablo, dice, ¿qué es lo que pensó? Que le quedaba poco tiempo. Dice que descendió con gran ira porque sabía que le quedaba poco tiempo. Entonces quiere decir, hermano, que hay un poder que ellos anhelan y que no se les fue dado, sino que solamente a la iglesia de Cristo, hermano, se les fue dado ese poder. Un poder infinito, un poder eterno. Porque la eternidad tiene que ver con lo infinito. Porque mire, hermano, que en Romanos 1:19, el mundo secreto desea conocer y obtener el verdadero poder infinito, hermano. Pero solamente a la iglesia se le fue dada. Y se le fue dada, hermano, porque solamente la única entidad de dar a conocer a Dios, hermano, en la tierra, de lo que está en los cielos, es la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está aquí o no? Entonces, hermanos, a nosotros se nos ha otorgado ese poder de que Dios existe. Amén. ¿Cuánto creen que Dios existe?
¿Cuánto creen que Dios es poderoso? Vamos a ver si es cierto. Porque es bonito, hermano, esto. ¿Cuánto creen que Dios transforma? ¿Cuánto creen que tiene poder la alabanza? ¿Cuánto creen que tiene poder de la adoración? ¿Y por qué no lo hace? Voltea a ver a tu hermano. ¿Y tú por qué te veo no alabas a Dios y adoras a Dios? No se convierta en un religioso, porque a eso vamos. A eso vamos. Es que tenemos que entender, hermano, que si nosotros no nos esforzamos por creerla y experimentarla, así nos la vamos a pasar todo el tiempo. Yo lo que quiero enseñarles esta noche, hermano, es que el Evangelio es un poder infinito que puede hacer cualquier cosa, pero y que es un poder, hermano, que está sobre todos los poderes en la tierra. ¿Por qué no entiende eso? Que a nosotros tenemos un recurso, algo tan poderoso en nuestras vidas, que muchos lo desean, pero no se les dará. Porque Dios nos escogió como iglesia para que a través de nosotros se transmita, hermano, que Dios existe, que Dios es real. Pero si primero nosotros no vivimos esta realidad, hermano, no podremos dar. Y es donde ahí viene la confusión, porque quieren ser buenas personas, no buenos hombres de Dios. Entonces, hermano, veo aquí que porque lo que de Dios se dice, hermano, se conoce, les es manifiesto, porque Dios dice, se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir entonces, hermano, que las cosas, ¿qué son las cosas invisibles? Su poder y su deidad. Deidad es ser Dios. O sea, ¿qué es lo que lo hace ser Dios? Y su poder, hermano. ¿Cuál es el poder de Dios, hermano? Por eso quiero hablar de que el poder de Dios, o sea, a Dios dice, ya todo lo de Dios se hace claramente visible. Ahora todo lo de Dios es real. Pero no cualquiera le encomendó, sino a la iglesia de Cristo le encomendó, hermano, manifestar ese poder y de darlo a conocer a Él. Por eso somos privilegiados. No por ser llamados, hermano, a ser cristianos, sino que somos privilegiados porque nos llamó a manifestar su poder y su grandeza de lo que lo hace ser Dios, porque a través de ella es aquel que el creyente está viviendo, está experimentando realmente el poder de Dios y conoce a Dios. Por eso el que conoce a Dios, el que realmente conoce a Dios, lo da a conocer. Y el que realmente sabe que la palabra tiene poder, realmente lo da a conocer. Porque yo veo, hermano, que, digan conmigo de nuevo, el Evangelio es poder. Quiere decir, hermano, que el poder de Dios es ilimitado, es infinito, puede hacer cualquier cosa. Claro, digan conmigo, claro, que vaya conforme a su voluntad. Claro que Dios no va a cumplir caprichos. Claro que Dios no va a cumplir, hermano, nuestras exigencias. Es que le pedí a Dios esto, Dios le pedía a otro. Sí, pero siempre, cada vez que le pedimos algo, ¿para qué nos dice? ¿Para qué lo quieres? Como aquel que dice que yo le he estado pidiendo un carrito, pero para que yo vaya a la iglesia, haga pago para el Señor, hermano, y Dios les concede un carrito. Pero lo primero fue, ¿por qué Dios se lo entregó? Porque Él le dijo que era para las cosas de Dios. Entonces pidió bien, si se le otorgaron, sí, ¿por qué? Porque iba conforme a la voluntad de Dios, estaba establecido en la palabra. Por eso se cumplió. Si todo lo que está establecido, solamente se va a cumplir cosas que estén establecidas, fuera de ellas no.
Por eso tenemos tener mucho cuidado con lo que pedimos. Porque muchos, aquí viene algo interesante, hermano. Porque lo que quiero yo llevarte, hermano, que muchos se salieron, muchos se alejaron. ¿Por qué? Pues que no esperaron que se cumpliera la palabra. No esperaron que se cumpliera la promesa. Porque quieren exigirle a Dios que ahorita te pido, ahorita lo tienes. Entonces yo veo, hermano, que en Dios todo se cumple. El Señor dijo, verá que en Marcos 11, versículo 22, Él dijo que si pedimos cualquier cosa, Él nos los daría. Si le dijeras a aquel monte, quítate, ¿verdad? Dice que aquel monte se quitará. Quiere decir que, hermano, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías al monte o a la montaña, hazte un lado, ¿verdad? Y sucedería. ¿Lo cree usted, hermano? ¿Son cosas posibles o imposibles? Vamos a agarrarlo un momento literal. ¿Para qué Dios, si lo agarramos literalmente, hermano, aunque sabemos que son figuras espirituales, hermano, si lo agarráramos literalmente, ¿para qué te serviría a ti hacer que un monte se quite? A lo mejor te está obstruyendo, hermano, para poder no pasar, no ir a evangelizar al otro lado. Pudieran ser mil cosas que sucedan. Usted sabe que Dios desde el principio de la creación, Dios manifestó, dio muestra del poder de la palabra. Usted sabe que la Escritura dice que, hermano, que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra subsisten todas las cosas. Por la palabra fuimos creados. Y todas las cosas suceden por la palabra. Entonces quiero que entendamos, hermano, que Dios desde el principio manifestó grandes maravillas, grandes cosas. Hizo, hermano, que el hombre podía hacer cosas. O sea, voy a cambiarla ahí. El hombre podía hacer grandes cosas, cosas imposibles. No es porque el hombre las hiciera, sino porque la palabra estaba en él. La palabra estaba en él. El hombre no tiene poder, hermano. El hombre no puede hacer nada si el Señor o el Espíritu Santo o el Hijo no está en la vida de un creyente. Por eso tengamos mucho cuidado del creer de que tenemos poder. Solamente las personas tienen poder, y lo que se cumple realmente, lo que ustedes ven que se cumple realmente cuando ven a un hombre que hace señales, hace prodigios, hace milagros, hace sanidades, hace liberaciones, Dios lo respalda, es porque la palabra está en su vida. De lo contrario no hiciera nada. Es como aquellos hombres, ¿verdad? Que ministros que se atrevieron, hermano, a decir que iban a agarrar serpientes, porque la palabra dice que si agarraban serpientes el veneno no los iba a hacer nada, ¿va? Los pican y se mueren. Como aquel ministro que dice que Dios le habló que iba a caminar sobre las aguas. Hace poco pasó, hermano. Agarra serpientes sobre las aguas, convoca al pueblo, convoca a las cámaras, pongan todo. Hay allá por Haití, no sé por dónde fue, y que se los comen los cocodrilos. Nada más la patita le encontraron. ¿Por qué no hubo un respaldo? Porque la palabra no estaba en él. Dios no va a respaldar caprichos. Dios no va a respaldar cosas que se salgan de la voluntad divina. ¿Por qué? Porque ellos buscaban engrandecerse con lo que iban a hacer. Dios no va a respaldar a un hombre que se engrandece. El que ya por decir que es cristiano, es hijo de Dios, es siervo de Dios, es una sierva de Dios, es ministro de Dios, Dios lo va a respaldar. Dios no va a respaldar a nadie que no tenga la palabra.
Que la palabra no more en su corazón. Aquí no vale decir que somos cristianos. Aquí lo que vale es que Dios esté en nuestras vidas. Por eso, hermano, que yo veo, hermano, que usted sabe que el Señor abrió el mar, hizo descender fuego del cielo, hizo que, hermano, envió un diluvio que se inundara toda la tierra, envió plagas en Egipto. Usted vio las señales que hizo en Egipto. Hermano, sacó agua del desierto. Usted sabe, hermano, les dio alimento en el desierto. Mira la columna de nube, la columna de fuego, hermano, y la nube que caminaba. Cosas impresionantes hizo el Señor con Israel cuando lo saca de Egipto. Pero estas cosas solamente Dios podía hacerlas. Quiere decir que Dios estaba mostrándole al pueblo de Israel que cuando se cree, todo es posible. Pero ¿qué es posible, hermano? Digan conmigo, todo es posible. Fuerte de nuevo, todo es posible. ¿Sabe qué es todo es posible? Digan conmigo, que toda palabra de Dios se cumpla en mi vida. ¿Qué es posible? Que la palabra de Dios sí se cumple en tu vida. Si es posible, digan conmigo, voltea a ver a tu hermano, dile, si es posible que Dios sí cumple, Dios, dile. Si es posible. ¿Usted lo cree? Hermano, pero dígame usted, ¿está esperando alguna promesa de Dios? ¿Cómo va a esperar algo que no sabe? ¿O cómo va a pedir, cómo va a esperar algo que no ha pedido? Yo cuando veo, hermano, eso que dice el Señor, bueno, pídeme lo que quieran. Allí en Marcos digo, verá, tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate, dice, se la hará. Por lo tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creer que lo recibirás, Dios vendrá. Y si 2 o 3 se ponen de acuerdo, que dice, pidan y el Señor se los va a dar. ¿Sí, amén? El punto es que le pides a Dios, que vaya conforme a su palabra, porque la único que se va a cumplir y va a ejercer un poder es la palabra. Mucha gente quiere ser usada, pero no le piden realmente amar a Dios. No le piden realmente un cambio a Dios. Viven pidiendo, viven anhelando, viven deseando. Pero la palabra no fue hecha, hermano, para complacer al hombre, sino para complacer a Dios. Para que se haga su voluntad, no la de nosotros. La palabra fue hecha, hermano, para no complacer los deseos del hombre, sino los deseos de Dios. Y eso usted lo tiene que entender. Porque la palabra no fue hecha para que el hombre, hermano, se agrade a Dios, sino para que el hombre, perdón, hermano, para que el hombre agrade a Dios en las cosas que haga, sino que no que el hombre quiera agradar a Dios a su manera. Por eso estamos en un tiempo peligroso donde el hombre quiere darle a Dios lo que quiere, no lo que el Señor le pide. Ya estaremos hablando sobre eso, porque yo me he estado hablando sobre eso también. ¿Por qué? Porque le están dando a Dios, hermano, lo que esa es la doctrina de Caín. La doctrina de Caín es insistir en darle a Dios lo que no le pidió. Le quiere dar carne, le quiere dar lo terreno, le quiere dar lo que él no quiere. Por eso, hermano, hay que entender que acá dices, el caso es, hermano, ¿qué le estás pidiendo a Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué la palabra de Dios no se está cumpliendo en la vida de un creyente? Vamos a entender un poquito para que usted aprenda a pedir
conforme a su voluntad. Entonces, hermano, entonces yo creo que, mira, usted sabe que también Dios puede hacer que el sol se detenga, amén. Puede hacer que, hermano, llueva por un tiempo, no llueva, hermano. Puede darle, hermano, puede dar fechas, puede hacer maravillas el Señor. Usted sabe que está en los cielos, puede hacer Él cosas extraordinarias. Pero hay que entender, hermano, que nadie puede hacer nada sin que la palabra esté en su vida. Hay que entender, hermano, que es Dios, hermano, que nadie puede hacer nada si no tiene el visto bueno de Dios. Antes de pedir algo, Dios va a mirar si va conforme a su voluntad. ¿Para qué? Para que sea aprobado. La aprobación es la respuesta. ¿Cómo sabemos de que Dios ha aprobado, como el caso de Elías, verdad? Cuando pidió, Señor, si tú eres, verdad, ellos decían, si yo soy tu siervo, verdad, haz que descienda fuego, hermano. Y que la respuesta de Dios es ver descender el fuego. ¿Qué es? Quiere decir que Elías, hermano, fue aprobada su oración, fue aprobada su petición. Por eso la respuesta de nuestras peticiones, hermano, es algo que se manifestó. Es algo que hemos estado pidiendo. Yo veo, hermano, que un hombre aprobado por el Señor, hermano, tiene que ser, todo lo tiene que pasar Dios en su voluntad. Pues, ¿saben por qué su voluntad, hermano? Porque en la palabra del Señor ya está escrita lo que ha de hacer Dios en nuestras vidas. Dios no va a escribir nada nuevo. Dios no va a hacer algo nuevo, porque ya está escrito, ya está dado, ya está predestinado lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Por eso hay quienes quieren cambiar su destino, quieren cambiar el camino. Por eso el que se sale del camino, no puede Dios crearle algo nuevo por ese falso camino. ¿Por qué? Porque ya la palabra está dada para el que anda en el camino de la rectitud, en la justicia, en la santidad. Y mientras alguien se salga de ese camino, la palabra no se va a cumplir, porque no fue dada para que él se desvía, sino para el que anda en el camino del Señor. Por eso yo veo, hermano, que en este tiempo Dios, hermano, digan conmigo, la palabra ya está dicha. Pero cuando Dios dijo que ya está escrito, quiere decir que la palabra se va a cumplir a su debido tiempo. ¿Cuántos están esperando una promesa de Dios? La pregunta es, a lo mejor te dice amén ahorita, hermano, pero ¿qué estás esperando de Dios? ¿Qué le has pedido a Dios? Es que cambie a mi marido, que cambie a mi esposa, que cambie a mis hijos. Eso sí está bien, hermano. Pero dígame usted, ¿esa es la promesa que Dios dio? O sea, eso dicen las personas que no leen las escrituras. Así habla el creyente que no tiene ni idea de lo que está escrito. Y ahí estamos pidiendo cosas materiales, cosas terrenales, cosas para nuestra carne, hermano, pero no estamos pidiendo para el alma, no estamos pidiendo para lo que realmente fue enviada la palabra. Pero yo veo, hermano, que yo ya había dicho por medio de su palabra, hermano,
pero que Dios nos iba a prometer. Por eso es importante, hermano, aferrarse a la palabra, a buscar la palabra, a creer en la palabra que tiene poder. Vuelvo a repetirle, ¿por qué en veces no están viendo cambios en la vida de un creyente? Porque no tiene la palabra en su corazón. Son como los Job, solamente de oídas conocen a Dios, pero no han tenido un verdadero encuentro. Por eso el verdadero encuentro es una experiencia maravillosa en Él. Y la experiencia más maravillosa, digan conmigo, la experiencia más maravillosa es entender su palabra, porque tiene que ver con oír su voz. Por eso, ¿cuál es el primer mandamiento? Oye, Israel, ¿cuál es lo primero que tiene que haber hecho un cristiano, un creyente que realmente, hermano, lo ha transformado Dios? Haber escuchado su voz, haber escuchado la palabra, haber entendido lo que Dios quiere hacer en su vida. El primer mandamiento, hermano, de un hijo convertido, alguien que la palabra hizo una transformación, es haber escuchado la voz de Dios, hermano. Por eso, porque entendió. Por eso sí, lo primero que lo tiene que transformar es la palabra, es el entendimiento a ella. Por eso yo veo, hermano, que en la palabra, hermano, la palabra solamente si tiene un tiempo de cumplimiento en la vida de un creyente. Claro, hay que ser perseverante, hay que ser insistente hasta que se cumpla tu palabra. Por eso yo veo, hermano, que les decía yo que sin oración y búsqueda no se puede cumplir la palabra, hermano. No se puede cumplir la palabra, porque es por la palabra. Si algo queremos decirle, entonces si nosotros oramos y leemos y pedimos, ahí aparece, y pedimos conforme a su voluntad, dicen Romanos, Dios nos va a oír. Porque lo que estamos pidiendo no es por la carne, es lo que aquí dice. Es como decirle, Padre, tu palabra aquí dice. Y uno dice, Dios va a decir, bueno, eso lo dije yo, sí, Señor, pero yo quiero que esta palabra que está aquí se haga una realidad en mi vida. Esta palabra que tú dices aquí se cumpla en mí. Pero si usted no ora y no busca a Dios, hermano, en oración, y cuando viene aquí a la iglesia ni tan siquiera alaba y adora a Dios, es un religioso, hermano. Se está convirtiendo en una persona religiosa que no conoce a Dios, que no anhela ni desea conocerlo a Él, porque no sabe ni para qué fue enviada la bendita palabra. No sabe por qué, hermano, hay que ponerle atención a la bendita palabra, que es un poder. Porque lo que Dios habla, hermano, no es para que caiga en tierra, sino para que se cumpla en la vida de aquel que la escucha, en aquel que le cree y dice, Señor, yo quiero que esa palabra se cumpla en mi vida. Yo quiero que esa palabra. Yo me acuerdo que me convertí al Señor por un sueño que tuve, que me veía yo hablando, que me veía yo predicándole a la gente, y fue un sueño, hermano. Yo le decía, Señor, yo quiero hacer eso. Pero ¿cuántos años pasaron? Pasaron como 9 años, hermano, 10 años para que se cumpliera. Pero nunca. No que buscara yo una predicación, hermano, porque predicar no necesitas estar en un púlpito.
No necesitas estar en un púlpito para dar a conocer al Señor, pero predicar no el rollero de la palabra, sino con un realmente conocimiento, porque tú eres el ejemplo del poder de la palabra de Dios, no de donde Dios te sacó, sino de lo que Dios te has transformado a ti. Mucha gente dice, es que Dios me sacó. Bueno, pero sí te sacó de allá, te sacó de lo único que cambió de ti es que dejaste de tomar, porque tus actitudes, tu corazón y tu forma de ser es el mismo. Piensas igual, hablas igual, en realidad eres el mismo. O ya porque danzamos, porque cantamos, ¿en qué nos hace diferente a los demás? En nada, hermano. Lo que realmente hace diferente a un creyente es aquel que la palabra de verdad, hermano, le ha transformado su mentalidad. Porque está lleno, el hombre que está lleno de la palabra, solo de la palabra habla. Ve las cosas conforme a la palabra, hace las cosas conforme a la palabra, porque tiene el poder de transformar las cosas, tiene el poder de convertir las cosas. Pero hay alguien que solamente es cristiano, no tiene poder en su boca. Por eso el hombre que tiene poder y le ha creído a la palabra, hermano, es aquel que tiene poder para transformar las cosas conforme a la voluntad divina. Lo malo lo convierte en bueno. Pero si no lee, no busca, nada más habla superficialmente, porque no hay poder en su vida. Es un religioso, no tiene poder. Solamente esto es el cristianismo, hermano. Porque vuelvo a repetirle, el evangelio no fue diseñado para complacer los deseos del hombre, sino complacer los deseos de Dios. El evangelio no fue diseñado para que tú te sientas alegre, contento, sino que para que tú alegres el corazón de Dios, para que a través de tu vida, hermano, Dios mire la grandeza que provoca en ti lo que Dios hace en tu vida, y que a través de ello sea Dios el exaltado, sea glorificado. Muchos en la tierra, alguien hace una obra, una escultura, una pintura, hermano, y engrandecen al pintor, engrandecen al que lo hizo. Pero en Dios, hermano, le dan más crédito a lo que Dios hace que al Creador. Engrandecen más lo que Dios hizo por mí, lo que Dios hace por mí, lo que Dios está haciendo por mí. Y miren lo que hizo, y miren lo que está haciendo. Sí, hermano, pero el propósito del evangelio no era que lo que Dios hiciera, hermano, era que el creyente se exaltara porque Dios lo ama demasiado, porque Dios, hermano, porque lo mira con buenos ojos, sino que tú pusieras tu mirada, sino que tú exaltaras la grandeza de Él. ¿Por qué, hermano? Porque no ha entendido. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido cambiada, no ha sido transformada, no ha sido renovada. ¿Por qué, hermano? Porque no se ha cumplido la palabra, no se ha llegado el tiempo de su cumplimiento. Así que debemos de dar gracias a Dios, hermano, que su palabra se cumple a su debido tiempo.
Y digan conmigo, y cuando el Señor lo diga, y donde Él quiere. Quiero decir entonces, hermano, que las cosas en el mundo, las cosas que están pasando es porque Dios así las permitió. ¿Por qué están pasando en este tiempo? Porque es el cumplimiento. Ya se cumplió la fecha de que empieza a iniciarse estas cosas que estamos viendo. Es porque llegó su tiempo. Estamos viendo ya las señales de su venida. Claro, se van a cumplir porque ya llegó que se manifestasen en ese tiempo. Pero las cosas del creyente se van a manifestar a su debido tiempo. Las promesas se van a cumplir a su debido tiempo, pues ya está predestinado el día, la hora y el lugar. ¿Sí está aquí? ¿Qué es lo que te toca a ti, hermano? Esperar. Para que se cumpla la promesa, tienes que esperar. Porque la escritura dice, hermano, en 2 de Pedro 3:8, que algunos, que dice, tienen por tardanza su venida. ¿Por qué lo tienen por tardanza? Dice acá, hermano, dice, amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Pero ¿qué es lo que está diciendo, hermano? En un día, dice, es como 1000 años. Entonces quiere decir, entonces, hermano, que está hablando de los tiempos del Señor. Está diciendo entonces, hermano, que si un día es como 1000 años, ¿qué es lo que está diciendo? Tengan paciencia. Tengan paciencia. ¿Por qué, hermano? Porque en Él se van a cumplir las promesas. El que está en Él, se cumplen las promesas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque estamos esperando, hermano, la venida del Señor. Pero un día es como 1000 años. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Que muchos, dice, tienen por tardanza su venida. ¿Qué está diciendo? Y como tuvieron por tardanza su venida, se empezaron a alejar de Dios, empezaron a abandonar el camino de Dios. Ya no quieren nada con el evangelio, ya no quieren servirle al Señor, ya no quieren cambiar. ¿Por qué? Porque en ellos no se cumple la promesa, porque algún día estuvieron esperando sentados, estuvieron esperando tranquilos que se cumpliera una palabra, pero como no se sucedió en el tiempo que ellos quisieron, empezaron a cambiar su comportamiento. ¿Por qué? Porque para ellos ya no se va a cumplir. Así que el que toma por tardanza la venida del Señor abandona las cosas de Dios, tira las cosas de Dios, porque hubo un tiempo que estuvo firme y se las pidió de buen corazón, pero no esperó su tiempo. Es que yo quiero servir. Pues sí, es que ahí muchos venían a los discipulados, pero como no los pusimos, ya no, mejor me voy. ¿Por qué? Porque no esperó su tiempo. Y como ya no insisto yo, no discipulado, yo ya no insisto buscando, total. Yo lo que quería era que me pusieran como pastor, yo lo que quería era predicar, yo lo que quería es hacer esto, pero como no me lo dieron, pues ya lo dejo tirado. Así es la actitud de alguien que dice que Dios no cumple sus promesas. Así es la actitud de alguien que para qué ya le echo ganas. Pues aquí me quedo esperando a ver. Y de repente empieza a alejarse, empieza a apartarse, empieza a hacer otras cosas, hermano. ¿Por qué? Porque ya en Él no se cumplen las promesas.
Pierden el ánimo, pierden el entusiasmo, porque ya en ellos no se cumplieron las promesas, porque si no fue en su debido tiempo que ellos querían, ahora ya no, porque no eran pacientes esperando que se cumpliera la promesa. Porque no fueron pacientes perseverando en la oración, perseverando en la búsqueda. Aquel que abandona la oración, por eso, hermano, hay dos tipos de hombres que abandonan a Dios: los que se alejan y los que están dentro pero no quieren acercarse a Él. No quieren orar, no quieren buscar, no quieren obedecerle, porque se convirtieron en religiosos. El hombre religioso es aquel que no tiene por tardanza la venida del Señor. Es aquel que ¿para qué busco? ¿Para qué hay un cambio? Si total nadie me toma en cuenta, hermano. El punto es que aquí la misma Biblia dice, hermano, que lo que tú hagas para que el hombre te lo tome en cuenta o para que te lo tome en cuenta Dios. No mismo la misma escritura dice que es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué buscas entonces agradar a los hombres? Haz las cosas como para el Señor. Porque tienen hecho un desorden, hermano, en la palabra, cosa que ni tan siquiera se les ha enseñado. Pero aquel que tiene por tardanza su palabra, no ora, no busca, no hace nada, hermano, porque no está lleno de la palabra. Simplemente es hombre, es un buen hombre. No es un hombre que esté conforme a la palabra. No es una mujer que vaya a ser formada como dijo María: hágase en mí como dice tu palabra. Hazme una sierva conforme a tu palabra. No dice hazme una sierva y punto de nombre, dice hazme una sierva conforme a tu palabra. Fórmame como dice tu palabra. Quiero ser una sierva como dice tu palabra. Quiero ser una mujer como dice tu palabra. Quiero ser un hombre conforme a tu palabra, conforme a tu espíritu, conforme a tu corazón. El hombre que no está esperando a Cristo, hermano, que toma por tardanzas. Aún Cristo es una promesa de Dios. Aún la venida del Señor es una promesa. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos esperando su venida. Porque somos perseverantes, hermano. Porque estamos, el Señor dijo: mientras vengo, dedíquense a la oración, dedíquense a la palabra, dedíquense a buscarme, dedíquense a estar unidos. No digo váyanse y luego cuando yo venga ya les llamo. No digo eso, hermano. Por eso un día es como 1000 años, hermano. Que Dios está enseñando que es importante la paciencia hasta que se cumpla la palabra, hermano. Las promesas escritas son solamente para todo aquel que le cree y sabe esperar. Por cuanto, hermano, se cumpla en el creyente, se cumpla la transformación. No dice la misma escritura, hermano, dice que seremos transformados. Digan conmigo: seremos transformados. Digan conmigo: seremos renovados de nuestra mente. Digan conmigo: seremos semejantes al Cristo. ¿En realidad se está cumpliendo? ¿Y esas promesas qué? ¿Sabes por qué no las entiendes? Porque no las has buscado, hermano, en la palabra. Tú no puedes decirle: Señor, yo quiero la renovación de mi mente. Yo quiero que transforme mi mente. En vez de la cantamos: toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Hermano, tócame. ¿Qué está diciendo? Renuévame, cámbiame la manera de pensar. Cámbiame la manera de mi corazón, cambia mi forma de vivir, cambia mi forma de ser, cambia mi conducta. Pero
Pero para que usted lo pueda entender, hermano, y clamar, porque eso es la oración, eso es lo que Dios se cumple. ¿Por qué? Porque estás pidiendo conforme a la palabra. Todo mundo pide otras cosas, hermano, pero no le pide la renovación de su mente, no le sirve la transformación de su vida, y no persevera en la oración y en la palabra y en el ayuno. ¿Por qué razón? Porque la palabra no está en él. Solamente es un religioso que cree que porque dice que es cristiano, la palabra va a venir por, hermano, como magia y te va a transformar. No es así, hermano. No es así. Usted se la pasa durmiendo sin orar, sin búsqueda. Ahí se va a quedar con su carácter, ahí se va a quedar con su vida, ahí se va a quedar con todo. ¿Por qué? Porque si la palabra está morando en la vida de un creyente, se va a cumplir a su debido tiempo. Porque ese creyente sabe que Dios cumple lo que promete y sabe que la palabra de Dios se cumple. Le cree, por eso persevera, esperando. ¿Por qué estamos preservando? Esperando que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Tarde o que temprano se va a cumplir. Y hasta que no la veamos cumplida, no nos levantamos, como el caso de Daniel cuando esperó la respuesta del ángel, hermano. Todo mientras estuvo esperando, él estaba siempre orando, esperando la respuesta. Y cuando vino la respuesta, hermano, se levantó. Ahora sí te puedes levantar porque el ángel extendió la mano. Tú no puedes levantarte hasta que no veas las promesas cumplidas. Pero primero revísate si la palabra está en ti. Yo no sé cuánto le están pidiendo: Señor, cambia mi carácter, cambia mi mente, cambia, ya no quiero ser el mismo. Pero no porque se lo pediste ahorita en oración, ya mañana sucedió, hermano. Y como no sucedió, otra vez. Total, ¿qué está diciendo el creyente? Dios no cumple, porque no se cumplió cuando se lo pedí. Dios no hizo el evangelio para complacer al hombre, sino para que el hombre complaciera a Dios. Dios no hizo un evangelio de poder para cuando el hombre quiera, sino cuando Dios decidiera. Por eso, hermano, las promesas del Señor no son material, no son sino celestiales, y con ellas las añadiduras, las cosas que necesitamos, hermanos. Mientras esperamos estas cosas, las necesitamos mientras esperamos su regreso, mientras venga su venida, hermano. Mientras se cumplan las promesas, Dios nos va a ayudar a salir adelante. Si estás enfermo, te va a sanar. Si estás emproblemado, te va a sanar. ¿Por qué? Porque estás esperando la promesa, estás esperando que se cumpla en ti. Mientras estés esperando, se van a cumplir las cosas que necesitas. Pero es porque estás esperando que la palabra se cumpla en tu vida. Es que Dios dijo que me va a sanar. Es que yo digo que sí, hermano. Mientras estés esperando, Dios te va a sanar. Es que Dios me provee. Sí, hermano, mientras estés esperando, Dios te va a proveer. Porque lo espiritual lo acomoda ¿hacia dónde? Hacia lo espiritual. La palabra de Dios fue enviada para el alma. Dice que el Espíritu estaba acomodando lo espiritual a lo espiritual, al alma. Dios, donde tiene puesta su mirada es en el alma. Por eso, hermano, el incluir el poder de Dios, hermano, la salvación, la sanidad, los milagros, hermanos, las liberaciones, Él nos va a ayudar en todas esas cosas. Digan conmigo: Él me va a ayudar en cualquier situación que esté pasando. Te va a ayudar, hermano. Pero Dios ayuda a los que esperan en Él.
que se cumplan las promesas. Los que están esperando, hermano, que la palabra de Dios tiene poder. ¿De qué le sirve a Dios, hermano, de que tú le digas, le creo, digas amén, que le aplaudas? ¿De qué le sirve a Dios, hermano? ¿Cree que lo podemos impresionar con eso? Sino en realidad, hermano, lo que realmente transforma al hombre, hermano, es que haya entendido que las cosas de Dios no son así. Decir, Señor, te creo. ¿Por qué? Porque ya cambié mi mentalidad. Un hombre puede decir te creo porque ya no piensa igual, porque ya no mira las cosas igual, porque ya no entiende las cosas igual, porque ya hace las cosas diferentes. Solamente un hombre puede hacer eso. ¿Por qué? Porque la misma palabra, hermano, produjo en él una transformación, un cambio total en su mentalidad. Por eso, hermano, que el que no es transformado, por eso le digo al Señor, hay que perseverar. Hermano, y la palabra perseverar significa mantenerse constante. Perseverar significa durar permanente largo tiempo. Largo tiempo. Inclusive va a haber promesas, hermanos, que allá en los cielos se van a cumplir. Por eso dice en Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honran e inmortalidad. Vida eterna a los que perseverando en bien, que están diciendo, los que permanecen, los que son constantes, los que están esperando una promesa, los que están esperando que la palabra de Dios se cumpla en su vida. Vida eterna para ellos. Hermano, por la fe dice en Hebreos, quiere decir, hermano, ¿tú crees que Dios no va a cumplirte, hermano? Dios no va a cumplirte si tu deseo, si en tu búsqueda, en tu oración está diciéndole, Padre, cambia mi carácter, cambia mi esto, Señor, transfórmate, yo no quiero llegar a ti así. Que Dios sí te va a cumplir, pero quiero ver qué tan perseverante eres. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué tanto tiempo te mantienes esperando que se cumpla? Dios va a probar tu perseverancia. ¿Qué tanto tiempo pasas esperando que se cumpla? ¿Está aquí? Por eso, hermano, vean lo que dice en Lucas 8:15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Mire, vean que está interesante esta parte. Se les predicó. ¿Está escuchando usted la palabra del Señor? ¿Está escuchando o no? Dice que los que cayeron en buena tierra, dicen en corazón bueno y recto retienen la palabra, retienen. Y luego dice, y dan fruto con perseverancia. Lucas 8:15, que está diciendo entonces, hermanos, retienen la palabra oída hasta que se cumpla. Eso que Dios dijo, yo quiero que se cumpla en mi vida. Ahora voy a entrar en ayuno, o de ahorita voy a entrar en oración. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se cumpla. ¿Cuántos años pueden pasar? Sí, pueden pasar 1000 años. ¿Qué está diciendo, hermano? Que si no se cumplió aquí, se va a cumplir con Cristo. Porque con Cristo son los 1000 años. Y reinaremos con Cristo 1000 años. Quiere decir que lo que no se cumpla aquí en esta etapa se va a cumplir allá. ¿Por qué? Porque nuestro deseo y nuestro anhelo es saber a cumplir o verle obedecerle, hermano. Por eso en ese tiempo Dios nos va a ayudar a que esa promesa se haga. Retienen la palabra cumplida, hasta lo hacen con oración y súplica, hermano. Por eso es importante entender que usted sabe que aquellos hombres en Hechos, en el libro de Hechos, usted sabe que aquellos hombres que estaban esperando, usted sabe que el Señor le dijo, hermano, ahí en Lucas, verán, 24:43, le digo que he aquí enviaré la promesa de mi Padre, ¿verdad?
¿Cuál era la promesa del Padre? Dice, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedáis vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, que dice, investido, de poder desde lo alto. Los discípulos, hermanos, dicen, espérense, hay una promesa para ustedes. Les voy a enviar el poder de lo alto. Y ellos quisieron en Hechos. ¿Sabes cuántas personas estaban esperando esa palabra? 500 personas. ¿Y sabes cuántos quedaron? 120 personas. ¿Sabes en cuánto se cumplió esa promesa? Que ellos, pero como dice, estaban esperando, dice que ellos estaban esperando esa promesa con ayuno y oración, dicen en Hechos 2, versículo 1 y 4, al 1 al 4. ¿Quieres que Dios te transforme? ¿Quieres que Dios te cambie? Vuelta a tu hermano, dile, no duermas tanto. Ponte a orar y a leerla, a buscar su palabra. Porque cuando tú le digas, Señor, yo quiero que me transforme porque tu palabra dice, entonces vas a recibir la respuesta. Porque estás pidiendo conforme a su palabra, conforme porque tienes la palabra ya. ¿Qué es la palabra? La palabra provoca el deseo, la palabra provoca el pedir, porque el que está lleno, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Estas palabras estarán en tu corazón. Entonces, ¿qué estaba diciendo? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está diciendo, hermano? Que si nosotros nos llenamos de la palabra y cuando pidamos a Dios conforme a lo que hemos comido, estamos llenos, provoca el deseo, provoca el anhelo, provoca el pedir y abrir la boca. Que no se llena de la palabra se va a llenar de puros deseos mundanos, de puras cosas insatisfacciones, hermano. Solamente va a buscar la satisfacción de su vida y no la satisfacción a Dios. Por eso tienen tantos años y no lo ves que de su boca salga palabra de Dios, porque están vacíos. Las cosas no las resuelven conforme a la palabra, lo quieren resolver según el hombre. No piensan como Dios, solo lo ven las cosas humanamente, aunque humanamente es ver como el diablo, que el Señor lo reprenda. Y dice que recibieron el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Pero fíjense, me llama la atención de que solo 120 se quedaron esperando la promesa. Y el punto es, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento, dice, y el Espíritu los llenó. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Quiere decir que los demás, ¿cuánta gente no se está alejando de Dios? Porque no saben esperar la promesa de Dios. Porque piensan que el hombre es el que tiene poder para cambiarlos. No, hermano, es Dios. Y si no reciben la palabra, si usted se va molesto, lo toma mal, usted no está esperando al Señor, hermano. Si usted no hace ni que se cumpla la promesa aquí en su vida de cambiarle, de restaurarles, de que sea un hombre santo, un hombre temeroso, un hombre sabio, un hombre de conocimiento, un hombre que le dé alabanza, un hombre que no hace ni las cosas sencillas, ¿cree que va a creer que viene Cristo? No, hermano, porque se cree por la fe, y la fe es por la palabra. Cambiemos la mentalidad, porque lo que Dios realmente nos cambia, lo que realmente nos transforma es la palabra. ¿Qué es lo que nos cambia? La mentalidad. Ahí está la transformación del hombre. Todo lo ve conforme a Dios, porque ella está de este lado. Ahora todo su mundo es Dios. Todo habla de Dios, todo lo relaciona con Dios, todo lo resuelve con Dios, todas las cosas las hace con Dios.
porque de eso está lleno. No de ser cristiano, eso no, eso es mundano, eso, hermano. Por eso los demás hombres no supieron esperar la promesa. O sea, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, se derramó la palabra, hermano, en sus vidas. Estos hombres, mire, hermanos, pero ¿qué deseaban ellos? ¿Cuál es su deseo? Ellos, su deseo era llenarse del Espíritu Santo. Diga conmigo, mi deseo es llenarme del Espíritu Santo. Mi oración, diga conmigo, mi oración es que el Dios me llene de su Espíritu Santo. Ok, hermano, ¿cómo sucederá eso? Tú puedes tener deseos, pero antes de ser lleno del Espíritu Santo tienes que estar orando, tienes que estar buscando, porque dice que estos, antes de que se derramara el Espíritu, no estaban durmiendo, no estaban en un parque, no estaban disfrutando la vida. Ellos estaban unánimes en la palabra, ellos estaban unánimes en el ayuno, ellos estaban unánimes en la oración, ellos estaban unánimes en la obediencia, en el temor. No estaban perdiendo el tiempo. Ya hay que quitarnos esa costumbre de asistir nada más así. Eso no es evangelio. Ese es un falso evangelio. El verdadero evangelio es el que se vive, es el que se experimenta, el que vive uno a través de experiencias, no de emociones, no de almatismo. Por eso yo veo, hermano, que sabe que su deseo era, mira, hermano, sin Espíritu Santo nadie puede cambiar. Si tú no tienes al Espíritu Santo y luchas porque el Espíritu Santo se derrame en tu vida, porque la mente de Cristo, digan conmigo, la mente de Cristo es el Espíritu Santo. La mente de Cristo es el Espíritu Santo, hermano. Quiere decir que su anhelo de ellos, su deseo de ellos, su oración de ellos, que se cumpliera en la vida de estos 120 hombres, era volverse genuinos seguidores de Cristo. Aquí entre nos, conforme a nuestra búsqueda, ¿te crees un genuino servidor de Dios, seguidor de Dios, conforme a su palabra o conforme a lo que crees tú? Si tuviéramos hoy que Dios se presentara y decirnos, Señor, yo soy genuino, yo ni me acercaría, porque en realidad me falta mucho. Porque uno sabe que no le está echando gana a unos, hermano. Dejemos de engañarnos. Pero aquí veo que ellos, dice que se volvían genuinos. Ellos deseaban ser genuinos, tenían que ser verdaderos. Dice, hermano, y ellos anhelaban servir al Señor, porque usted ve que lo que ellos hicieron después que recibieron al Espíritu Santo, hermano, fueron a predicar la palabra, llevaban el poder de Dios, daban a conocer a Dios. Y miren la revolución que ellos hicieron en Hechos después que el Espíritu Santo se derramó en ellos. Pudieron servirle, pudieron dar testimonio de que Él estaba vivo, pudieron, hermanos, dar testimonio de que Dios era real, hacían señales, prodigios y milagros. Dios respaldaba cada palabra. Miren qué hermoso, hermano. ¿Por qué se cumplían eso? Porque habían recibido poder de lo alto. ¿Qué estaba diciendo, hermano? Que la palabra se estaba cumpliendo en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque ese era su anhelo, su deseo. Se había cumplido la promesa. Hermano, porque buscaron una transformación. Aquí yo les enviaré la promesa, dijo el Señor. Estaba esperando que se cumpliera la palabra emitida por el Señor. Todo mundo quiere hacer cosas, pero pregúntale al hermano si su deseo es servirle a Dios. Pregúntale a tu hermano, a tu hermana, si su deseo es morir para Cristo,
Ellos piensan que pasar años ya eso es morir en Cristo. No es pasar el tiempo, hermano. Dios promete conforme a los deseos del corazón, hermano. Por eso estaban esperando que se cumpla. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios no miente, pues ellos sabían que Dios cumplía. Ellos esperaban. Claro, ¿quién me lo enseña? Su palabra. Hermano, por eso la escritura dice que Abraham dice no dudó en el 4:20, Romanos 4:20, ya voy terminando, hermano. Dice no dudó de su incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Quiere decir que el hombre que persevera en él, o sea, que pasa largo tiempo. Perseverar es pasar largo tiempo, pasar mucho tiempo esperando. Eso es perseverar, pasar tiempos. Pueden pasar años para que Dios te transforme. Pueden pasar años para que Dios te cambie. Pueden pasar años para que veas que tú cambies tu mentalidad. Pueden pasar cambios, hermano, de que Dios te cambie tu conducta. Pueden pasar años que Dios transforme realmente tu vida en el Señor. Pero si no perseveras hasta que se cumpla, no sucederá. No es cuando tú quieras, es cuando Dios, aunque ya Dios determinó el día, la hora y el lugar, ya está predestinado. Solamente quería enseñarle al hombre paciencia, que sepa esperar. Y el hombre que sabe esperar sabe que Dios cumple sus promesas. El hombre que sabe esperar los tiempos de Dios sabe que Dios cumple sus promesas. No desmayes. No, porque el hombre no cambia. No hay ninguna iglesia que cambie si no está el Espíritu Santo. No hay nada, no hay una institución que pueda cambiar al hombre, sino solamente Dios. Pero tu relación con Él, no asistiendo a una iglesia, aunque es secundario, sino tu relación con Él es lo que realmente cambia. Cuando tú le crees y tomas, hermano, la palabra en tu vida. Si no, ahí estarás luchando contigo mismo. Por eso, hermano, por eso mucha gente se aleja, porque toman por tardanza su venida. Por eso, hermano, hay que buscar la palabra. Es buscar y saber lo que el Señor quiere hacer con nosotros, y que entender que la palabra de Dios se cumple. Quiere decir, hermano, que si la palabra de Dios, hermano, no nos cambia, nada lo va a hacer, ni tú mismo. Porque el Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Así que no trates de cambiar por tus propias fuerzas. Si no buscas, no oras, no tienes deseos de cambiar. No tienes deseos de cambiar. Si no te entregas al Señor, no hay deseos de cambiar. ¿Por qué, hermano? Porque si la palabra no está en nosotros, no se va a cumplir. Por eso, hermano, nadie que no tenga la palabra y le crea y espere en ella, producirá cambios en su vida. Por eso, hermano, esperamos que el hombre, un ministro, no cambie, hermano, no se cumplirá porque no tiene poder. Es la palabra predicada que tiene poder. Cuando el Cristo está hablando, con el Espíritu Santo está ministrando y le cree a usted: Señor, yo tomo esa palabra. Pero no espere que suceda al instante, sino persevere en ella. Que es: yo creo, Señor, yo quiero, yo anhelo, yo deseo que tu palabra se haga a mí. Y yo esto lo voy a buscar hasta que se cumpla. Por eso muchos se quitaron, se alejaron, empezaron 500, se quedaron siendo 120, porque les fastidió. Usted sabe que lo mismo dijeron de Moisés, ¿verdad? Como tardó Moisés en el monte,
vamos a hacer lo que querramos. No, no, por eso muchos que están cambiando las reglas de Dios es porque Dios ya se tardó, es porque el Cristo ya se tardó. Le están cambiando la regla de la alabanza, le están cambiando la regla al orden de culto, le están cambiando a la doctrina. ¿Por qué? Porque están torciendo la doctrina, porque están torciendo la alabanza, porque están torciendo todo, porque el pueblo se está descarriando. ¿Por qué razón? Porque ya no están esperando al Señor. Porque mientras esperábamos teníamos que estar en consagración, teníamos que estar en ayuno, teníamos que estar buscando la palabra, teníamos que estar llenos del Espíritu Santo. Entonces no estaban esperando al Señor. Ya su plan ya no era hermanos, ser agradables al Señor. Ahora lo que haga, ahora el hombre le está haciendo a Dios lo que él quiere, no lo que Dios le pide. Cambiaron el significado del evangelio. Ahora tiene que ser el pueblo, tiene que estar alegre. No, el que tiene que estar alegre es Dios. Cuánto me gozo, dijo Pablo, ver a mis hijos que andan en la verdad. ¿Qué es lo que provoca el gozo? Dice el mismo Padre, digo, verá, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. La palabra complacencia es quien me gozo, provoca alegría en mi corazón, el que me hace estar contento. El hijo que hace la voluntad del Padre. Este es mi hijo que provoca alegría, hace que me sonría, hace que yo esté contento. El hijo que le agrada, hermano. Por eso yo veo, hermano, que digo que nada podemos hacer sin Él. Si Dios no nos transforma, hermano, si Dios no nos cambia. Mira, me gustó, te voy a terminar con esto. Buscando un poquito el significado de lo que es en sí, la que es la palabra. Y la palabra significa declaración. ¿Por qué tiene poder? ¿Por qué se cumple? Porque Dios dijo que se haga. Y de una vez que Dios suelte la palabra, decir que se haga, ya no puede regresar a Él. Ya no puede regresar a Él. Y a mí me gustó mucho, dice que en Josué, hermano, ya terminé, dice que antes de que ellos entraran a Canaán, le dijeron, miren, reconozcan la tierra. Pero antes de que entraran a Canaán, le dijeron, usted lo puede ver en Josué 21:14, dice que antes que entraran a Canaán le dijeron, miren, reconozcan la tierra, miren, buena es. Fíjese, hermano. Pero antes de eso le dijo, he aquí yo estoy para entrar por el camino de toda la tierra. Reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios se había dicho de vosotros, todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dice que antes de que entrara, he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconózcanla. Pero luego le dice, reconózcanla de todo corazón, con toda vuestra alma. Pero reconozcan también que toda palabra que Dios ha dicho se ha cumplido. Él prometió meterlos a la tierra prometida y les digo, miren, se ha cumplido la palabra. Pero ¿qué les digo? Porque reconocieron en todo su corazón y con toda vuestra alma que la palabra de Dios se cumple. Antes de que entraran a Canaán, les volvieron a recordar que Dios cumple lo que promete, que Dios no miente, y que todas las cosas, cada vez que se cumpla una palabra en tu vida, una transformación en tu vida, algo que Dios te ayude en tu vida, es para recordarte, decirte que Dios cumple lo que promete y que se ha prometido transformarte, cambiarte, renovarte, hacer algo en tu vida personal. Siendo eso tu deseo, tu anhelo, tu búsqueda, y has permanecido en ella por muchos años, por mucho tiempo, también se va a cumplir. Si tu deseo es cambiar,
Tu deseo es ser lleno del Espíritu. Su deseo es hablar como Él habla, andar como Él anda. Y estás viendo que Dios mete la mano en una enfermedad, en un problema, en una situación. Dios te está diciendo: yo cumplo lo que prometo. Pero también te está recordando que ese anhelo, ese deseo por cambiar, por ser alguien diferente, también se va a cumplir. ¿Qué tanto buscas a Dios? ¿Por qué la gente no cambia? ¿Por qué la gente se aleja de Dios? Por tener por tardanza y por mirar que la palabra de Dios no se cumple, hermano. No sé cuánto tiempo puedas pasar, pero si no se cumple aquí, se cumplirá después. Pero tú no dejes de orar, tú no dejes de buscar en la palabra, tú no dejes de creerle al Señor, tú no dejes de estar firme en el camino. Perseverar significa tardar, significa permanecer por largo tiempo. Así estaremos hasta que Él venga. Y cuando Él venga, la palabra de Dios se cumplirá. Y cuando Él venga, el deseo de tu corazón será realidad. Y cuando estemos con Él, veremos la promesa cumplida. ¿Por qué? Porque perseveramos y confiando que la palabra de Dios se cumplirá. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Porque el que persevera largo tiempo esperando, no será en vano. Dios no lo va a avergonzar. ¿Por qué? Porque sabe que la palabra de Dios se cumple. Pide por ti. Pide conforme a lo que está escrito y se escribió sobre ti, sobre tu alma, sobre tu vida, tu conducta. Porque Dios quería que fuera glorificado y exaltado. Cada vez que haga una obra Dios en tu vida, una transformación en tu vida, el creador de esa maravilla tiene que ser conocido. Deja que Dios te transforme. Deja que Dios te cambie, para darlo a conocer, para hablar de Él, para glorificarlo, para que sepa, hermano, porque eso es lo que ellos anhelaban. Hermano, antes de ir a predicar, antes de ir a hablar a los demás, pregúntate que Dios está haciendo maravillas en tu vida. Antes de servirle a Dios, pregunta si te estás transformando, si vas obrando conforme al Señor. Antes de ponerte a hablar de Dios, pregúntate si estás cumpliendo. Dile: Señor, hazme obediente, para enseñar obediencia. Dile: Señor, hazme temeroso, para enseñar temor. Dile: Señor, hazme sabio, para enseñar sabiduría. Y la palabra dice en Juan, dice el Señor, dijo: ¿verdad? Me santifico por amor a vosotros. Digan conmigo: yo quiero enseñar santidad, pero yo me santificaré primero. El que tiene que ser transformado antes de todo eres tú. Porque el que va a anunciar que las cosas sí se cumplen, que la palabra tiene poder para cambiar a un hombre, eres tú, pueblo de Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey.